Buenos días, alumnos. Yo soy el doctor José Carlos Clemente Rodríguez y me ha tocado exponerles el tema de patología de párpados y vías lagrimales, ¿no? Tema que lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Comenzaremos viendo la parte de la anatomía de los párpados. Observen acá un corte de un párpado y quiero que le presten atención a las siguientes estructuras. La primera estructura que quiero que observen es esta estructura acá, que es una estructura muscular conocida como el músculo orbicular. Este músculo orbicular, que es el responsable del cierre de la apertura palpebral, tiene algunas, por decirlo así, zonas o regiones dependiendo a qué nivel se encuentre. Por ejemplo, si esta parte del músculo está por delante de esta estructura conocida como el tarso, será la parte o la zona pretarsal. Y si, por ejemplo, este músculo está por delante de esta zona conocida como el septum orbitario, se conocerá como la zona del músculo orbicular preceptal. Además, les pido por favor que presten atención a esta estructura de acá que también corresponde a otro músculo. Y este músculo es el responsable de la elevación del párpado. De ahí viene su nombre, el músculo elevador del párpado con su aponeurosis. Quiero que lo observen y miren cómo este músculo llega y se relaciona y se llega a insertar en el borde superior del tarso y además se adhiere al músculo orbicular, generando un surco conocido como el surco palpebral superior, que es importante para poder determinar algunos signos clínicos de algunas patologías, sobre todo de ptosis palpebral. Observemos además este otro músculo que está, por decirlo así, por debajo del músculo elevador del párpado, es conocido como el músculo de Müller. Y este músculo también participa en la elevación del párpado superior. Sin embargo, hagamos hagamos una pequeña diferenciación. Este músculo es responsable solo de 1 a 2 milímetros de la elevación del párpado, a diferencia de este otro músculo que es el músculo elevador, que es responsable de casi toda la elevación del párpado, y si se viera comprometida tendríamos casi por seguro una ptosis o una caída del párpado completa o total. La inervación de estos músculos está dado el músculo orbicular del párpado por el séptimo par, que es el que cierra o ocluye los párpados. Este músculo elevador del párpado está dado por el tercer par craneal, que es el elevador del párpado, y este otro músculo está inervado por el sistema simpático, que es conocido como músculo de Müller. Es importante recordar esto porque, por ejemplo, en patologías como el síndrome de Horner, la caída del párpado es pequeña, solo de 1 a 2 milímetros, y está explicada básicamente por el compromiso simpático, y en este caso compromiso de la inervación del músculo de Müller. Además de esto, quiero que le prestemos atención a esta zona que es conocida como el borde libre del párpado y a esta estructura que es la proyección del músculo orbicular conocido como línea gris, que es la proyección del músculo de Riolano. Esta estructura de acá divide al párpado y al borde libre del párpado en dos zonas claramente diferenciadas. Una zona anterior, que es esta, conocida como también podemos llamar como la mela anterior, y una zona posterior, que sería esta, es conocida también como la mela posterior. Obsérvese las estructuras que están contenidas en la lamela anterior, delante de la línea gris. Tenemos
básicamente a las pestañas y a sus folículos pilosos. Como ya todos, más o menos por alguna con un conocimiento de dermatología o de piel, cada folículo piloso tiene acompañado tanto glándulas sebáceas como sudorípadas, que en el borde del párpado tienen su nombre. Las glándulas sebáceas son conocidas como glándulas de Seyss y producen sebo, y las glándulas sudorípadas son conocidas como glándulas de Moll. Cuando éstas se comprometen o se obstruyen, veremos quistes de color blanquecino por el contenido lipídico y de color algo transparente por el contenido de sudor que contienen estas lágrimas, perdón, estas glándulas. Y por detrás de la línea gris que estamos acá, tenemos lo que se llama la salida de estas glándulas, que son las glándulas de meibomio, que producen sebo, que están dentro de esta estructura conocida como el tarso. Acá en esta imagen podemos observar quiénes son los músculos que retraen los párpados o que abren los párpados, y son el músculo elevador del párpado en el párpado superior, y en el párpado inferior la fascia capsular palpebral y el músculo tarsal inferior, que lo pueden ubicar en estas imágenes y que están inervados por el tercer par craneal. Y en el párpado superior el músculo de Müller, que está inervado por el sistema simpático, que lo pueden ubicar en esta imagen. Vean pues al músculo orbicular que cierra los párpados con las porciones ya explicadas anteriormente y que está inervado por el séptimo par, cuyo compromiso de esta inervación del séptimo par, como por ejemplo en las parálisis faciales periféricas, evitan que el párpado pueda cerrarse o ocluirse, conociéndose esto como lagoftalmos. Miren acá al tarso, que dijimos, esta estructura de tejido conectivo denso es el tarso, y tenemos un tarso superior, un tarso inferior, y estos tarsos están sujetados a la órbita por estos tendones, que son los tendones cantales externos e internos a manera de una maca, y que dan el sostén de los párpados. Dan como le podemos decir, una estructura esquelética a los párpados. Perdidas estas estructuras, el párpado perdería su estructura, su morfología, y tendríamos problemas o situaciones de inversión o de versión de los párpados. Y dentro de estas estructuras están las glándulas de meibomio. Y no nos olvidemos que a nivel del borde superior se inserta el músculo elevador, la aponerosis del músculo elevador del párpado, y que a la vez a este nivel se adhieren al músculo orbicular, generando el surco palpebral superior, que es una estructura que debemos identificar para comprender algunas patologías. Por ejemplo, acá observemos el surco palpebral superior, ¿no? Que está bien formado, está bien delimitado, y lógicamente diremos por debajo del surco palpebral superior, por debajo se encuentra el área del tarso, y lógicamente dentro del tarso tengo a las glándulas de meibomio. Entonces toda patología que podría aparecer en esta área podría ser pues una patología de la glándula de meibomio, ¿no? O una patología del tarso. Y miren los bordes anteriores, miren acá la línea de pestañas, y en la línea de pestañas pues al lado de los folículos de las pestañas encontraremos glándulas sebáceas y glándulas sudorípadas, que al comprometerse pueden generar orzuelos, ¿no? Y vean el borde anterior del párpado. Y también quisiera que se observe que los puntos lagrimales, tanto superior o inferior, no deben verse a simple vista. Hablemos un poquito de patología de párpados. Una patología
Una de las patologías más frecuentes, por no decir la más frecuente, del párpado es la blefaritis, que es una inflamación del borde libre del párpado, como observan acá. Esta patología es una patología eminentemente crónica y está asociada a problemas básicamente dermatológicos. Por eso, cuando queremos enfocarla, debemos apreciar básicamente la piel. Y a veces la ectoscopía nos ayuda mucho para eso. Pacientes con signos de atopía, pacientes con signos de rosácea o pacientes con dermatitis seborreica, es probable que presenten este tipo de patología. Y lógicamente, cuando investigamos sobre estas, nos daremos cuenta que son patologías crónicas. Entonces, las blefaritis son crónicas, pero pueden tener situaciones o momentos de agudización, o sea, se pueden reagudizar y generalmente siempre se presentan en los dos ojos. Y también consideran otras patologías como los orzuelos o los chalazions. Nuevamente esta imagen nos ayuda a ver lo mismo. La línea gris y por delante de la línea gris, que es la lamela anterior, toda la inflamación del borde libre del párpado por delante de la gris se llamará blefaritis anterior. Comprometerá pues a los folículos, a las glándulas de 6, a las glándulas de Moll y el borde anterior del párpado. Y por detrás de la línea gris tendremos la línea de los orificios de la glándula de mebomio y podremos básicamente ver el compromiso de esta glándula de mebomio a través de la inflamación y alteración de sus conductos excretores. Entonces la blefaritis, como lo dijimos, se puede anatómicamente diferenciar en anteriores y posteriores. Las causas pueden ser infecciosas, pueden ser por problemas dermatológicos como seborreicos y problemas disfuncionales de las glándulas que producen grasa, que también son dermatológicos. Las Los síntomas que presentan los pacientes pueden ser quemazón, sensación de arenilla, fotofobia leve o enrojecimiento de los bordes palpebrales. Y los signos pueden ser escamas blandas, pueden ser escamas duras, collaretes, pueden ser también hipertrofia del borde palpebral, ausencia de pestañas, alteración en la dirección de las pestañas y alteración e hipopigmentación de las pestañas. Entonces acá vemos una imagen, vemos acá la línea de la salida de las glándulas de mebomio, por delante la línea gris, y vemos como acá entre la línea gris y la línea de pestañas pues están llenos de escamas aparentemente duras, tejido aumento de tejido graso, y vemos acá una glándula obstruida que por su contenido se debe tratar de una glándula grasa, entonces una glándula de 6 probablemente. Y vemos acá como vemos en el borde anterior del párpado, en la base de las pestañas, el aumento de caspa, ¿no? O escamitas. El tratamiento básicamente está dado por el manejo de la patología de fondo, que es, si el paciente tiene problemas dermatológicos, hay que mandarlo al dermatólogo, hay que tratar de hacer una higiene palpebral, pero de forma moderada, porque mucha higiene puede hacer daño y alterar el pH de la piel. Podemos usar antibióticos en ungüento y corticoides tópicos. La blefaritis posterior básicamente se refiere al compromiso de las glándulas de meiomio y recibe el nombre de meibomitis. Y como pueden ver acá, la línea gris, y tenemos acá, observamos las salidas de los conductos sectores de glándulas que están elevados y están obstruidos, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta, y hay hiperemia, nos podemos dar cuenta que hay un problema de blefaritis en la zona posterior del borde del párpado. Esto se puede asociar también, estas obstrucciones, a chalazions. Observen acá chalazions recurrentes y a inflamaciones crónicas como conjuntivitis papilares.
El tratamiento básicamente acá se debe agregar tratamientos sistémicos con básicamente usar tetraciclinas como doxiciclina y también hay que usar la higiene palpebral. En este caso quizás sí nos vaya a ayudar o convenir en un momento usar compresas calientes para poder expulsar o eliminar ese tejido, ese contenido graso que está en la glándula de mebomio, lágrimas artificiales y corticoides tópicos. Y también podemos considerar en la boleta a la serreboica del mebomio, que básicamente se caracteriza porque hay una secreción excesiva de la glándula de mebomio, como pueden observar acá, ¿no? Y a veces esa secreción excesiva forma una secreción espumosa, como conocida como espuma de mebomio, que es un signo clínico que nos hace pensar en este diagnóstico. El tratamiento también, igual higiene palpebral, compresas calientes, pomadas oftalmológicas tópicos en antibiótico en ungüento y a veces podemos echar mano también de antibióticos sistémicos como las tetraciclinas. Hablaremos ahora del orzuelo. El orzuelo es el nombre que le damos a una patología clínica caracterizada por inflamación aguda que ocurre en los párpados y que compromete básicamente a folículos pilosos, a glándulas de Sayce y a glándulas de Moll o también a glándulas de Meibomian. Sin embargo, por la ubicación anatómica que ya hablamos anteriormente, si el orzuelo o esta inflamación externa ocurre en la lamela anterior, donde están los folículos pilosos, la glándula de Sayce de Moll, se llamará orzuelo externo, y de lo contrario, si compromete la glándula de Meibomian, se llamará orzuelo interno. El factor, la bacteria que ocasiona con más frecuencia esta patología es el Staphylococcus aureus. Observen acá, tenemos un nódulo supurado, rojizo, con signos de flogosis, probablemente doloroso en el paciente, ¿no? Que está ubicado en el segmento anterior, en el borde anterior del párpado, ¿no? Entonces esto es compatible con un orzuelo y el tratamiento básicamente es con pomadas, con pomadas, corticoides y antibióticos. Ya disminuido o enfriado el cuadro, podemos usar además de eso la higiene palpebral. Van a disculpar. Ya vamos a continuar. Entonces, como decía, enfriado el cuadro, ya no disminuida la hiperemia, el calor local y el dolor, podemos intentar usar higiene palpebral y masajes, ¿no? Pero no en el momento del cuadro agudo porque es muy doloroso y contraproducente. El chalacio, a diferencia del orzuelo, es una situación más fría, podemos decirlo, donde prácticamente la patología es más obstructiva. Con el tiempo genera una cápsula y su característica básica es una masa palpable, indolora y eritematosa y compromete básicamente a la glándula de Meibomian. Y el tratamiento acá inicialmente es con compresas calientes, esteroides tópicos y si no o esteroides intralesionales, y si no hay una respuesta a este tipo de tratamiento médico, se puede pasado ya de un mes intentar el tratamiento quirúrgico. Miren acá las imágenes, observen a qué nivel se producen a nivel de la zona del tarso, ¿no? Que es importante, ¿no? No, si sale un nódulo que está en la zona de tarso, bueno, probablemente eso sea pues un chalacio. También consideren la edad del paciente. Bueno, en pacientes jóvenes no hay mucho problema, pero si ustedes tienen un paciente ya de mayor edad, mayor de 50, 60 años, consideren también tomar una biopsia porque a veces no se tratan ya de chalacios, sino de problemas neoproliferativos o carcinomas. Esto de acá es la pinza chalacio,
presionando al párpado y la zona del chalacio y para la consecuente drenaje, ¿no? Con una punción a este nivel, que es la técnica quirúrgica que se hace para solucionar este problema de forma quirúrgica. Hablaremos un poquito también de malposición de los párpados y hablaremos de una eversión del margen del palpebral y lo llamaremos ectropio. Eh, y bueno, como les decía, pues observen acá esta imagen, el punto lagrimal se ve a simple vista y definitivamente si ustedes ven a simple vista esto no es normal y básicamente esto se trata de un ectropio, ¿no? El más frecuente es el ectropio involutivo, pero también podemos encontrar ectropios cicatrizales, podemos encontrar ectropios paralíticos y ectropios mecánicos. El tratamiento básicamente es tratar de regresar el borde del párpado a su posición normal. Para eso se pueden hacer intervenciones quirúrgicas como intervenciones en uso medial. Se pueden hacer también resecciones del borde del párpado para tensar el párpado mejor, ¿no? Se puede hacer también tiras tarsales, que es un acortamiento de la tira tarsal del tarso a nivel del tarso inferior a nivel del canto externo. Ahora hablaremos un poquito de entropio, que es lo contrario, es la inversión del margen palpebral. Esta inversión genera problemas básicamente de lesión en la córnea y de la conjuntiva por contacto directo de las pestañas a estas estructuras. El involutivo también es el más frecuente. Lógicamente hay sensación de cuerpo extraño, irritación epífora y daño en la superficie corneal que puede incluso terminar con perforación corneal, que es un daño grave, ¿no? Puede ser de tipo congénito o de tipo adquirido. El congénito es una condición rara y a veces hay que tratar de diferenciarlo con el epibléfaro, ¿no? También tenemos entropios espásticos agudos, ocasionados básicamente por inflamación o dolor ocular, ¿no? Pero a estos pacientes inicialmente hay que mejorar la irritación, hay que mejorar la inflamación y si estos pacientes a pesar de eliminado el dolor no mejoran, bueno, definitivamente deben pasar a un tratamiento quirúrgico. Además de eso, podemos observar una degeneración relacionada con la edad de los tejidos elásticos y fibrosos, ¿no? Que esto genera el entropión involutivo, como ven en esta imagen, ¿no? La patogenia básicamente está dado por laxitud horizontal del párpado. Hay una laxitud horizontal. Esto se debe básicamente a que los tendones cantales se estiran. También hay inestabilidad palpebral vertical y hay cabalgamiento del músculo orbicular preseptal sobre el pretarsal, ¿no? Y esto ocasiona el entropio. Entonces, el diagnóstico básicamente va a buscar estos signos, ¿no? De estos signos de laxitud tanto vertical, horizontal y de cabalgamiento, ¿no? El tratamiento puede ser intento de tratamiento temporal con suturas, como las suturas de Kuiker. También se puede usar la técnica de tiro tarsal y la reparación de retractores con reinserción de retractores y tira tarsal, que es la que corrige de mejor forma esta patología. Acá ven cómo se hacen las suturas de Kuiker. Acá la tira tarsal, cómo se hace la tira tarsal, al igual que en el ectropion es la misma técnica. Y también podemos tener un entropion cicatricial, ¿no? O sea, como consecuencia de la cicatrización, la lamela posterior jala el borde palpebral hacia el globo ocular, ¿no? Básicamente, esta patología se da en patologías como pemphigoides cicatricial, Steven Johnson, tracoma, herpes zóster o en pacientes con quemaduras no químicas, ¿no? Como por ejemplo pacientes que sufren quemaduras por lejía. El tratamiento no es tan fácil en estos casos, es difícil, va a depender de la causa y de la gravedad.
y se pueden se pueden llegar a intentar injertos de tarso conjuntival, de cartílago auricular, injertos de esclerótica y de mucosa de paladar duro. Hablaremos también un poquito de lo que es la triquiasis, que es el crecimiento anormal de la pestaña en dirección al globo ocular, ¿no? Entonces son pestañas que crecen en dirección al globo ocular y lógicamente causan daño mecánico, ocasionando la sensación del cuerpo extraño, ojo rojo, dolor, irritación y blefaroespasmo por dolor, ¿no? Tenemos imágenes de triquiasis, miren acá como la córnea ha sido dañada por estas pestañas. Y bueno, la clasificación puede ser triquiasis, puede ser congénita, puede ser adquirida, ¿no? Y por la cantidad o la zona del párpado que contienen estas pestañas en dirección al globo ocular pueden ser difusas, segmentarias o focales. Y en función de esos ver su tratamiento, ¿no? Podemos inicialmente probar con aumentar la lubricación, pero al final la idea de esto sería eliminar las pestañas, ya sea de forma temporal como con la depilación mecánica o de forma definitiva, ¿no? Mediante, por ejemplo, procedimientos de electrólisis, crioterapia o con tratamientos con láser argón y con radiofrecuencia, que la idea es destruir el folículo, observen acá, destruir el folículo piloso de la pestaña y evitar su crecimiento. O también podemos realizar resecciones del borde del párpado que contienen estas pestañas, si es que la laxitud palpebral y el tejido lo permiten. Ahora hablaremos un poquito de ptosis palpebral. La ptosis palpebral es el descenso o la caída del párpado, del globo ocular. Y quizás es importante identificar la ptosis que debemos prestarle más atención y la ptosis que quizás a la que debemos prestarle más atención es en los pequeños, en los niños menores de 8 años, porque estos niños están desarrollando su visión, están aprendiendo a ver. Por lo tanto, si ocurriera una ptosis que comprometiera el eje visual o el eje pupilar, evitaría este desarrollo y este aprendizaje visual que se conoce como ambliopía y que nos invitaría a corregirla. La ptosis palpebral puede ser una ptosis involutiva, donde la función elevadora del músculo está conservado. Lo que sí se presenta es que hay una desinserción del músculo elevador del párpado. Y lo vamos a notar porque la arruga cutánea es alta pero está presente. A diferencia de la ptosis congénita simple, que está ocasionada porque no hay un adecuado desarrollo del músculo elevador del párpado. Básicamente, más que músculo hay grasa. Lógicamente, la arruga cutánea es débil y la función elevadora es reducida. Además, debemos recordar que no solo hay ptosis por esas causas, sino también hay ptosis por enfermedades musculares como la de Steiner o por problemas como enfermedades neurológicas en las que tiene que tener bastante consideración a la miastenia graves. Por eso que en la anamnesis y en la semiología y la evaluación de estos problemas hay que investigar sobre la frecuencia y el tiempo y cómo se presentó esta ptosis. Observen acá estas imágenes, podemos ver acá una ptosis involutiva, miren cómo está marcado y se nota bien el surco palpebral superior. Y este paciente lógicamente el recorrido palpebral es normal, a diferencia de esta imagen que es de un niño donde no se encuentra el surco palpebral superior. Y probablemente el recorrido del párpado y la función del músculo elevador del párpado no es muy adecuada, que digamos. Hablaremos ahora de lo que es el aparato lagrimal y la vía lagrimal. Básicamente el aparato lagrimal y la vía lagrimal anatómicamente están compuestos por órganos que producen lágrimas, que son órganos glandulares, y por órganos por tubulares
o cañería, si queremos llamarlo, que hacen que podamos excretar las lágrimas. El drenaje lagrimal, básicamente, que es la porción excretora, inicia con los puntos lagrimales para pasar luego a los canalículos lagrimales superior e inferior, a un canalículo común, llegar a un saco lagrimal y terminar con un conducto nasolagrimal. Es decir, la lágrima termina del ojo, pasa hacia la fosa nasal en el meato inferior, y luego para posteriormente pasar de ahí a la orofaringe. O sea, constantemente nosotros estamos tragando lágrimas. También tenemos que tener en consideración que la válvula de Hasner es una válvula que se encuentra al final de esta de esta vía lagrimal, ya cerca al meato inferior, por debajo del cornete inferior. Y hay que prestarle atención a esta válvula, porque esta es la válvula que se obstruye y genera obstrucciones de la vía lagrimal en los recién nacidos. Hablemos un poquito de película lagrimal. La película lagrimal, estudiarla es importante e interesante porque la película lagrimal básicamente es una lentilla que se pone por delante de la superficie ocular. Es una lentilla de lágrimas, así es. Y esta lentilla de lágrimas, por ser una lentilla, tiene que pues tener alguna estabilidad. Definitivamente que sí. Porque ¿qué pasaría si esta lentilla no dura ni un segundo? Bueno, tendríamos definitivamente dificultades de visión, que es como que ocurre en las patologías donde el tiempo de ruptura de esta lentilla es corto. Entonces, esta película lagrimal se distribuye sobre toda la superficie ocular en la zona conocida como cuenca lagrimal. Esta película lagrimal tiene múltiples funciones, pero yo le voy a hacer énfasis en esta ocasión a la función óptica, que es muy importante y es la primera función que se altera cuando esta película lagrimal se ve comprometida. Observen acá una película lagrimal, miren la lentilla sobre la córnea, pero está rota. O sea, el tiempo de ruptura de la película de la lágrima es muy pronto. Esta más o menos el tiempo de ruptura lagrimal debe ser mayor de 10 segundos. Cuando es menor de eso, obliga al paciente a parpadear constantemente, ¿no? Y genera dificultades y alteraciones en la agudeza visual. Hasta compromete una o dos líneas de visión. El paciente incluso va al consultorio y dice, me ha disminuido la visión. Entonces, nuevamente recapitulemos: el sistema lagrimal está compuesta por glándulas lagrimales principales, accesorias, y un sistema de drenaje. Algunas características de la glándula lagrimal, pero básicamente debemos recordar que la inervación aferente está dada por el quinto par y la inervación eferente está dado por el séptimo par. Es así, por ejemplo, para generar lagrimeo, yo puedo hacer, te toco la córnea, el quinto par es estimulado a través de la vía eferente y consecuente de eso, a través del séptimo par, vamos a obtener lagrimeo, y no solo lagrimeo, también cierre del músculo orbicular, que también que es inervado también por el séptimo par. Bueno, la irrigación está dada por ramas de la arteria oftálmica y ramas de la arteria infraorbitaria y ramas de la arteria meninge. Nuevamente, el círculo, por ejemplo, la luz también estimula a los nervios sensitivos del quinto par, para luego tener una secreción lagrimal a través
del séptimo par, que es la vía eferente. No nos olvidemos que tenemos glándulas accesorias que producen lágrimas, y las tenemos en la conjuntiva, las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram. Y miren acá en esta imagen donde podemos ver más o menos el tamaño y las medidas del sistema excretor, ¿no? Observen, miren, y más o menos a este nivel, en el meato inferior dentro de la fosa nasal se encuentra la válvula de Hasner. El 80% de la vía, el 80% de la lágrima se drena a través de esta vía. Solo un 15% se evapora. También tenemos un sistema de bombeo de la lágrima, y esto ocurre a través de la apertura y cierre palpebral, ¿no? Esta es más o menos la fisiología del mecanismo del bombeo lagrimal, que necesita apertura y cierre palpebral adecuados. Esto, la alteración de esto se puede ver cuando el paciente presenta parálisis facial y luego se recupera. Aparentemente hasta se podría ver recuperación completa, pero el lagrimeo, el lagrimeo que el paciente presenta por esta alteración del bombeo lagrimal, por esa parálisis, se ve y es motivo de consulta. Entonces a veces el paciente viene por simplemente lagrimeo y ninguna otra molestia. Entonces hay que preguntar el antecedente y hay que observar si hay antecedente de parálisis facial. Un poquito más de película lagrimal. La característica de película lagrimal, más o menos tenemos que hay una producción de lágrima de 1.2 mililitros por minuto, y esta producción disminuye durante el sueño y bajo la anestesia. Vean, la película lagrimal está constituido por una capa mucinosa, cuyas células que la producen son las células caliciformes, una capa acuosa producida por la glándula lagrimal y la glándula de Krauss y de Wolfram, y una capa lipídica producida por la glándula de mebomio y las glándulas de Sayce. Y este tipo de estructura de la película lagrimal permite varias cosas. Por ejemplo, permite, por ejemplo, como una superficie hidrofóbica, como es la superficie corneal, se puede relacionar con una capa acuosa que la tiene la lágrima a través de esta estructura de acá, que es la capa mucinosa. Y también esto nos permite explicar por qué la lágrima no se evapora siendo una lentilla, una lentilla tan delgada en un organismo que está a 37 grados centígrados, no se evapore tan pronto. Y eso básicamente lo permite la capa lipídica, ¿no? La capa lipídica evita que esta lentilla, esta película lagrimal, se evapore rápidamente. Aquí vean las características de la película lagrimal. Casi es 98% agua. La capa lipídica, como se dijo, pues es producida por las glándulas de mebomio, y básicamente retrasa la evaporación, que es importante. Entonces, cuando hay alteración o hay problemas en el glándula de mebomio, vamos a tener una película lagrimal inestable, porque esta capa no se ha formado de manera adecuada. La capa acuosa está producida por las glándulas principales y las glándulas accesorias. Y esta capa acuosa aporta oxígeno al epitelio corneal y mantiene la composición electrolítica de forma constante, además de otras funciones como la protección antibacteriana y alisamiento de irregularidades de la superficie corneal. Y
Por último, la película lagrimal, la capa mucinosa, ¿no? Que es la capa que permite relacionar a la capa acuosa de la lágrima con una superficie hidrófoba, que es la superficie corneal. Lo permite recubre los micropliegues de estas células del epitelio corneal y permite que se adhiera de forma adecuada. Hay pruebas o test que nos permiten ver la secreción de lágrima que tenemos, y un test es el test de Schirmer, que nos mide la prueba de secreción refleja y potencial de secreción, o sea, cuánto podemos de lágrimas secretar, y se hace esta prueba con tiras de papel filtro número 41 y no se usa anestesia, a diferencia de esta prueba donde sí se usa anestesia y básicamente nos mide la cantidad de secreción refleja y basal, ¿no? Hablaremos ahora un poquito de enfermedades de la glándula lagrimal. Simplemente para recordar anatómicamente, pues que cualquier alteración o lesión que esté en la parte superexterna de la órbita, siempre pensemos en la glándula lagrimal, como por ejemplo acá estoy presentando solo una patología que es una inflamación aguda de la glándula lagrimal, como una dacreonedenitis aguda, pero cualquier patología que se pueda presentar en esta zona, pues piensen que en glándula lagrimal siempre. Y de la misma forma, cualquier patología que se presente en el ángulo ínfero interno de la órbita, piensen que puede tratarse de un trastorno del sistema de drenaje. En este caso, por ejemplo, de una inflamación purulenta del saco lagrimal, o sea, de una dacreocistitis aguda, ¿no? Observen cómo está, hay hinchazón, el paciente viene por dolor, el paciente ha tenido antecedentes de lagrimeo, que lo conocemos como epífora en el caso de las obstrucciones de las vías lagrimales, y básicamente el tratamiento en estos pacientes es uno, inicialmente dar antibióticos sistémicos, y luego puede necesitar drenaje a través de una incisión, para luego buscar de alguna forma corregir el factor que está causando esta dificultad en el drenaje del sistema excretor, ¿no? Hay que evaluar, por ejemplo, si hay traumatismo nasal, tabiques desviados, rinitis, pólipos, ahí pues los enviaremos a los amigos otorrinolaringólogos, ¿no? Y la idea es solucionar la obstrucción del conducto lágrimo-nasal. También podemos tener obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Esto es una patología muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes en recién nacidos, ¿no? Entonces el recién nacido recién empieza a producir lágrimas más o menos a partir de la segunda semana de vida. Y ahí es donde empieza a observarse el lagrimeo en el niño, ¿no? Es importante también diferenciarlo con otras causas de lagrimeo, como por ejemplo el glaucoma congénito. El 90% de estos casos se va a solucionar de forma simplemente, podríamos decirle de forma espontánea al año, ¿no? Y las medidas básicas simplemente son masajes, a veces antibióticos tópicos cuando lo requiera. Ya pasado el año ya podemos probar con intubaciones canaliculares con siliconas, y si ya no se mejora a partir del año, a los 2 años, ya tendríamos que pensar inclusive en procedimientos como la dacrosistorrinostomía. Además de eso, tenemos otros trastornos del sistema de drenaje, como por ejemplo tenemos la dacrocistitis de recién nacido, que como
es una infección aguda a nivel del saco lagrimal ocasionada por la membrana persistente en la válvula de Hasner, ¿no? El tratamiento básicamente en la dacrocistitis también es antibiótico sistémico y luego probar con masaje sobre el saco lagrimal. Y si bueno, esto no solucionamos el problema de obstrucción de la vía lagrimal, que es la causa que ocasiona esta infección, va a tener que el niño ser sometido a la dacriocistorrinostomía. Otros trastornos canaliculares, como anomalias congénitas, por ejemplo, hay puntos lagrimales imperforados, hay puntos lagrimales atrésicos, puntos lagrimales accesorios, hay fístulas canaliculares, hay agenesias del sistema canalicular. Podemos encontrar estenosis canaliculares que adquiridas ya por infecciones, y podemos encontrar también infecciones propias del canal como la canaliculitis, ¿no? Que afectan básicamente más a los conductillos inferiores y a veces manejarlos es un poquito complicado porque incluso hay canaliculitis que forman estructuras duras y pétreas que obstruyen la vía lagrimal y que nos obligan a veces hasta a aperturar el punto lagrimal de forma quirúrgica para poder sacar estos cálculos o dacrolitos. Y hay hiperemia leve, irritación y secreciones. El tratamiento de la estenosis se puede iniciar, probar con dilatación, dilatar los puntos lacrimales, y también dilatar la vía lagrimal a través de intubaciones o canalicoplastías. Y ya después, en casos que no se logre, usar la dacriocistorrinostomía si es que tenemos canalículos y saco el lagrimal, ¿no? Si es que no contamos con canalículos y con saco lagrimal, quizás la opción que nos queda es la conjuntivo dacriocistorrinostomía, ¿no? Con inserción de tubos de Jones para mantener la permeabilidad, ¿no? Bueno, chicos, he tratado de hacer un resumen de las patologías más frecuentes del aparato, de la vía lagrimal y de los párpados. Espero haber hecho de la mejor forma, y bueno, ha sido un gusto con ustedes participar de esta clase. Gracias.